Semper Regis, Omne Regis, Vicare te stabilis, obturat semper et curat, ludum et agiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos infanis. Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor. Hoy, 10 de octubre de 2016, tenemos grabada una entrevista que hicimos unos días atrás en la Bolsa de Comercio al doctor John Senko, de los Estados Unidos, que es el director para América Latina y el Caribe del Center of Private Enterprises. Es una entrevista muy interesante, es un hombre cuya actividad es promover la creación y el impulso de las empresas privadas. Sí, tiene cierta vinculación con el Congreso de los Estados Unidos, como me explicó, y es curioso el interés que ellos tienen que las naciones sudamericanas sean capitalistas y sean democráticas. A diferencia de lo que dice el relato, que Estados Unidos es un imperio, Estados Unidos lo que busca es la democracia y el capitalismo, no porque quieran difundir esas ideas, sino porque les conviene a ellos para poder comerciar mejor. Es un interlocutor distinto a un país en donde las instituciones republicanas son confiables. ¿Nos acompaña? Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. La semana pasada iba a hablar de un tema importante, pero esta sorpresa que nos causó el resultado del referéndum en Colombia hizo que me inclinara por ocuparme de ese tema. Pero del otro me voy a ocupar ahora, y es nada menos que el resultado, después de casi 10 años, o sí, 10 años concretamente, de los índices del INDEC, es decir, los índices de pobreza. Ustedes recuerdan lo que había ocurrido con el INDEC. Llegó un momento que los índices empezaron a dispararse, entonces intervino el inefable Guillermo Moreno, intervino él a su vez el INDEC, sacó a los técnicos, puso gente de su entera confianza y empezaron a distorsionar y a manipular y a dibujar los resultados. Llegó un punto en que ya el dibujo era imposible de seguir, entonces decidieron, lo anunció el ministro de Economía Kicillof, que iban a dejar de anunciar o dar a conocer los índices de pobreza, porque entendían que eso resultaba estigmatizante para los pobres. Realmente es conmovedor que se preocuparan por no estigmatizar a los pobres, pero no se preocuparan por hacer que salieran de la condición de pobres. Los índices estos dieron un resultado que realmente nos ha causado un impacto casi tan fuerte como el ver a aquellos en la Rosadita contando millones de dólares mal habidos, o a José López tirando bolsos en un falso monasterio, o Cristóbal López robando 8.000 millones de pesos del fisco. Nos ha causado realmente un gran impacto, porque han sido índices que, si bien los presumíamos, no deja de importar y no deja de resultarnos realmente conmovedor ver que la realidad nos demuestra que esa presunción era exacta. Esos índices que se han hecho sobre la base de los 31 mayores conglomerados urbanos del país, y que es obviamente extrapolable al menos a todo el ámbito urbano de la Argentina,
El tema del agro tiene otras connotaciones, pero es lo que tenemos. Ha arrojado un resultado de un 32,2% de pobres. Eso significa que hay 8,77 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, 1 de cada 3 argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Esto es monstruoso. En el país de las mieses, de los granos, en el granero del mundo, que esto ocurra, en un país que produce alimentos para alimentar casi a la humanidad entera, que tenga gente que está por debajo del índice de pobreza en esa proporción. Y algo más grave, de estos 8,77 millones de pobres, 1,7 millones son indigentes, es decir, que lo que ganan por mes no les alcanza para pagar la canasta alimentaria mínima. Y hay incluso datos más preocupantes todavía, porque si esto se divide por grupos etarios, nos encontramos que entre los menores de 14 años la pobreza llega al 47%, es decir, los niños son los más afectados. Un niño de cada 2, es decir, la mitad de los niños argentinos están por debajo del índice de pobreza. Y además hay otro sector, entre los 30 y los 64 años, en donde el índice llega al 40,3%. Es decir, en una población que todavía está en condiciones de ser económicamente activa, ese índice es realmente alarmante. A esto llegamos después de 12 años de haber vivido una etapa realmente única en la historia del país por las condiciones favorables que el entorno, que el mundo nos proveyó. Una demanda enorme de los productos primarios que nosotros producimos, fundamentalmente granos y dentro de los granos fundamentalmente la soja, y precios de esos insumos, de esas commodities, realmente enormes, muy altos. Tan altos como no habíamos conocido nunca y como ahora tampoco conocemos porque han vuelto a bajar, por cierto. Eso significa que hemos desperdiciado los 10 años donde el mundo ha estado más a nuestro favor, en los cuales no solo no hemos disminuido los índices de pobreza, que lo podríamos haber erradicado decididamente a este flagelo que es la pobreza, sino que los hemos incrementado hasta niveles obscenos, escandalosos. Fíjense que el viento de cola se sumó, primero, una presión fiscal única, que hizo que el Estado recaudara montos realmente enormes. Un endeudamiento que también le significaba un ingreso de plata adicional, un vaciamiento del Banco Central y del ANSES y de otras instituciones. Es decir, todo eso significó un ingreso descomunal para el Estado. ¿En qué se utilizó eso si no fue para combatir la pobreza? Cuando esa era la bandera que enarbolaba el gobierno anterior. Pues se usó fundamentalmente para financiar un crecimiento récord del presupuesto nacional, presupuesto que estuvo destinado a programas sociales, que en el fondo no eran programas sociales, sino que eran programas clientelares para ganar votos, un festival de subsidios y una fiesta de consumo para atraer al grueso de la población, dándole la sensación de que aquí se tiraba manteca al techo y todos estábamos muy bien. El atropello al INDEC, es decir, esta intervención de Guillermo Moreno y esta distorsión de los datos, llegó a un punto, como les decía, brutal cuando decidieron no darnos a conocer más los índices, pero hubo instituciones privadas que se ocuparon de hacerlo. Y es sorprendente, la institución principal que se ocupó fue la Universidad Católica Argentina, que viene a ser la Universidad Católica de Buenos Aires en realidad, ¿no? Pero que se llama Argentina, que a través de un organismo de ellos que es creo que se llama algo así como de la deuda social, no me acuerdo cómo es el nombre exactamente, nos dio índices que sorpresivamente son muy parecidos a los que nos ha dado ahora el INDEC, lo cual indica que los índices que estaba dándonos la Universidad Católica eran acertados. Pero mientras tanto el gobierno con su relato nos decía otra cosa. La FAO, esta institución de la ONU, la invitó el año pasado a Cristina Fernández de Kirchner a que hablara en Nueva York.
Y allí dijo que el índice de pobreza de Argentina, que aquí no se conocía porque estaba prohibido darlo a conocer, era del 5%, y que el índice de indigencia era del 1,4%. Al punto tal que cuando le pusieron un micrófono al día siguiente a Aníbal Fernández, llegó a decir algo que realmente era una cachetada, era una ofensa, era escupirnos en la cara. Nos dijo que en la Argentina había menos pobreza que en Alemania. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que fue el relato? Nos mintieron del comienzo al fin, pero lo peor de todo es que con esta idea de que mintiendo, como decía Goebbels, algo se queda, ellos se enriquecieron hasta niveles realmente increíbles y siguieron produciendo pobres. A costa de los pobres se enriquecieron ellos, los Lázaro Báez, los José López, los Cristóbal López, en fin, financiaron la militancia de sus propios correligionarios, la fiesta de consumo y la compra de votos. Y tuvo cómplices. Los cómplices fueron los movimientos sociales, llámese Movimiento Evita, llámese Milagros Salas, que estafaban en nombre de los pobres, estafaban a los propios pobres. Y los intelectuales que en el lugar de cumplir su misión recibían cheques y aplaudían todo lo que hacían, aún las atrocidades más grandes, o simplemente se quedaban callados. ¿Volveremos a dejarnos engatusar? ¿Vamos a volver a caer en la tentación de que alguien que nos invita a una fiesta de consumo y nos dice que gastando todo lo que tenemos vamos a vivir muy bien y nos vamos a seguir? Para que de nuevo la rueda dé la vuelta y por enésima vez caigamos en la misma trampa. Espero que esta vez los argentinos abramos los ojos y este horror que nos toca vivir, estas escenas obscenas de robos y de índices de pobreza escalofriantes, no se repitan más. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Tenemos como invitado hoy, como lo hemos dicho al comienzo del programa, al magíster John Senko, que es el director del Regional Center for International Private Enterprises. ¿Es así, John? Sí, el Centro Internacional para la Empresa Privada. Centro Internacional para la Empresa Privada en castellano. Bueno, nos gustaría primero que todo nos contaras en qué consiste este centro, a qué se dedica, cuáles son los emprendimientos que financia y cuáles son los orígenes de los recursos que administra. Ok, con mucho gusto, es un placer estar acá. El centro es un centro que pertenece a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero como la Cámara es más bien una organización para los empresarios de Estados Unidos, el centro es más bien orientado a generar y fortalecer los conceptos del sector privado y la participación del sector privado en los procesos políticos de cualquier país donde trabajamos. Así que la idea es de fortalecer las instituciones de la democracia
y el rol que tiene el sector privado en generar la riqueza que fortalece a la institución de la democracia en el país. ¿Por qué le interesa a Estados Unidos fortalecer la situación privada de Argentina? Porque para Estados Unidos, los principios de Estados Unidos, de la democracia que pertenece a los Estados Unidos, es de generar la participación de varios grupos, de todos los grupos de la sociedad civil, incluso el sector privado, y de generar un sistema democrático en toda la región y en todo el mundo donde hay una sociedad civil muy activa. Es un beneficio para Estados Unidos. Tenemos mejores relaciones con otras democracias que funcionan bien, que tenemos en el mundo con otros tipos de gobierno. Así que si hay más democracia en el mundo, para Estados Unidos es un mundo mejor para el comercio, para las relaciones internacionales. Por eso es bien importante. Cuando tú dices democracia, entiendo que estás refiriéndote también a la democracia republicana. Sí, es claro. decir, no solo a la soberanía popular, sino a todas las limitaciones al poder que implica la república y la participación activa de la ciudadanía en el manejo político. Sí, la democracia empieza con elecciones, pero no termina con elecciones libres. Hay que generar un sistema de sociedad civil muy activo para generar las ideas que el gobierno puede implementar en una política pública que beneficie al pueblo. Esa es la idea de la democracia. Cuéntanos cuáles serían los proyectos puntuales que están viendo en este momento. Ahora estamos trabajando con la Fundación Libertad de Rosario. Para generar una red de empresarios y otros, no solamente empresarios, pero instituciones que pertenecen o tienen intereses con el sector privado, para generar una red para formular políticas públicas que aplican a los empresarios del interior del país. Así que la idea es de generar un sistema, podemos decir, más democrático de los inputs a la política pública de la nación, que tiene la voz del interior del país. Esa es la idea. Y concretamente aquí en Córdoba creo que están desarrollando o con vistas a desarrollar algún programa. No tenemos un programa particular para Córdoba. Bueno, el programa de Rosario no es solamente para Rosario, es para todas las provincias. Así que la Bolsa en Córdoba está participando muy activamente en esta red, junto con otras provincias y otros empresarios. Así que es la idea del proyecto. Esto me obliga a hacer una aclaración para la audiencia. En este momento estamos en la Bolsa de Comercio de Córdoba, que nos ha facilitado sus instalaciones para hacer la entrevista con John. De manera de que la mención que ha hecho John de la Bolsa es procedente para que nosotros le agradezcamos también esto. Por cierto, y yo quiero aclarar para los que no saben en Córdoba que la Fundación Libertad es la fundación más importante que hay de estos temas en la República Argentina. Es un caso raro porque en la Argentina normalmente lo más importante está en Buenos Aires. Sí. Bueno, en este tema está en Rosario. Sí. Gerardo Bongiovanni es su presidente, lo habrás conocido. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ahora viene la pregunta de cajón. ¿Cómo ves vos la situación de Argentina? ¿Están ustedes optimistas con lo que avecina o creen que es tan complejo este tema que todavía no se puede decidir un probable inversor a intentar estudiar las posibilidades de acercarse a estas playas? Bueno, estamos muy... Bueno, yo hablo desde mi punto de perspectiva y no solamente no de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero yo creo que la Cámara, tanto como nosotros, estamos muy contentos con estos cambios que vemos, que un gobierno que está más abierto a incluir las voces de otros actores dentro de la sociedad civil y de cambiar el rumbo para generar una relación mejor con Estados Unidos. Claro que estamos muy contentos con eso. Pero es un momento, en mi juicio, que es con muchos desafíos. De cambiar rumbo no es nada fácil. De generar una productividad en el país, un empleo importante para la gente, pero empleo de verdad, empleo que genera productividad en el país. Es un cambio de rumbo y va a ser difícil, con muchos desafíos. Y ojalá los proyectos que estamos desarrollando en este país, con Fundación Libertad y otros, pueden generar
un movimiento y la información y la opinión puede fortalecer la opinión pública para continuar en esa dirección. Pero hay desafíos, está claro eso. ¿Es la primera vez que vienes a Argentina? No. Tengo muchos viajes acá en Argentina. ¿Y el español tan fluido que hablas, lo has adquirido aquí o en Estados Unidos? Acá y en otros países, trabajamos en otros países, en Colombia, en Ecuador, en México, en toda la región trabajamos. Así que Magnífico. tengo mucha oportunidad de viajar y de conocer gente en los varios países. Las relaciones entre Estados Unidos y Argentina se deterioraron en los últimos años, evidentemente porque teníamos un gobierno que no tenía precisamente simpatías hacia nuestro país. Y las cosas, como vos dices bien, han cambiado en los últimos tiempos. Pero me preocupa, por eso insisto en lo que decía recién Eduardo. Argentina está ante la expectativa de que el mundo pueda mirarla con vistas a inversiones que a nosotros nos hacen falta para dinamizar nuestra economía. ¿Es posible que los cambios que hoy se han producido alienten la expectativa de que esas inversiones puedan a un plazo razonable hacerse presentes en la Argentina desde tu punto de vista? Yo creo que sí. La clave para generar inversión desde el extranjero es igual a lo que genera la inversión interna en el país, así que las condiciones son iguales, así que hay que generar un acceso a financiamiento, hay que generar un sistema de reglas y leyes que facilitan al emprendedor, y es muy importante que también que las leyes pertenecen no solamente a las grandes empresas para generar su trabajo, pero también a los pymes del país, así que todo esto es muy importante. En Estados Unidos los pymes son el generador de riqueza y empleo en el país más importante, bastante más importante que las grandes empresas del país. Así que hay que trabajar con ellos y esa es un poco la idea de la red BrevFit acá, es de generar una voz para ellos, para tener un espacio en la mesa con el gobierno para generar políticas para eso. Pero yo creo que sí. He escuchado que hay muchos inversores en Estados Unidos que están mirando con mucho más intensidad la posibilidad de invertir en este país, pero va a tomar un poco de tiempo para que cambien su rumbo y generan las condiciones acá para hacer inversiones. Pero a mí me parece muy optimista la posibilidad. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Tocaste un tema que te iba a preguntar yo, que son las pymes. Nosotros estamos muy orientados al tema pyme. Ahora, hay un problema cultural muy grande en la República Argentina.
ustedes van a trabajar también en la difusión cultural. Vos dijiste al principio una cosa muy importante. Para Estados Unidos es mucho más beneficioso que la Argentina esté desarrollada a que la Argentina esté en las situaciones de oscurantismo que estaba antes. Yo creo que la gran lucha nuestra es cultural. ¿Ustedes nos van a ayudar en ese tema? ¿El proyecto de ustedes contempla esto? Claro que sí. Me parece que eso es lo que estamos haciendo con la red FIP, por ejemplo, es la red de iniciativa privada, es de generar una voz del sector privado y los actores que está fuera de la capital. Así que eso es un cambio de cultura, porque en este país, de mi punto de vista, todo está dirigido a la capital, todo el poder económico, todo está concentrado en la capital. ¿Te extraña eso? Vos que venís de un país donde hay 5 o 6 polos de desarrollo es de igual importancia, ¿te extraña la situación nuestra? No, no lo he visto en otros países en América Latina, pero acá hay mucha posibilidad, hay mucha riqueza en el interior del país. La riqueza del país no queda en la capital. Bueno, los bancos y otros aspectos y el gobierno tiene plazo allá, pero hay mucha riqueza de agricultura que se crea acá en Córdoba, en Rosario, en otras provincias y en el sur del país también. Así que tener centros menos concentrados es importante para el país, a mí me parece. Sí, el modelo de federalismo que nosotros nos llevó muchos años de enfrentamientos, medio siglo de luchas y de sangre, estaba inspirado precisamente en el modelo norteamericano, es decir, un federalismo donde nosotros llamamos provincias, ustedes estados, pero donde los estados o las provincias fueran los protagonistas y cediendo partes de su soberanía conformaron a la nación para que pudiera administrar el conjunto, pero no para que se valiera de los recursos que las provincias generan. Ustedes supieron hacerlo, incluso recuerdo en la historia de Estados Unidos cuando Nueva York quiso ser la capital, los demás estados le dijeron no, confórmese con ser la ciudad más importante, no la capital, y ustedes crearon una nueva capital. Nosotros lamentablemente en ese punto nos quedamos atrás. Ojalá que esta mano que nos están dando nos ayude a cobrar conciencia de la necesidad de cambiar eso. Prudencio es historiador, ha sido diputado y senador y es uno de los adalides del federalismo. El grave problema de la Argentina es que Buenos Aires concentró todo, entonces es muy difícil que se desarrollen otras industrias, porque el mercado grande está muy cerca de Buenos Aires. Me gustaría que expliques concretamente cómo empieza tu iniciativa. Vos llegas, por ejemplo, a Rosario, ¿cierto? Llamas a un grupo de empresarios. Sí. ¿Y qué les propones? Más bien de generar una serie de reuniones, de buscar sus opiniones, sus perspectivas en lo que está haciendo el gobierno y de generar una idea. En Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos pasa mucho tiempo generando enlaces con lo que decimos en inglés el grassroots, que es la gente que tiene empresas, los grandes tanto como los pequeños, y generar cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos para tu empresa. Y si pasas a todos los empresarios así, generas algunos pasos muy comunes entre los varios, donde tienen el mismo problema. Así que se puede generar una política común para cada uno. Esa es la idea, de generar desde los más pequeños para canalizar hasta una política pública que se puede presentar a la nación, al gobierno. Esa es la idea. Y eso tiene base en los obstáculos y los problemas reales que tienen estos empresarios. Esa es la idea de este tipo de programa, de generar los inputs para todo el país. Nosotros, quiero estar muy claro en esto, nosotros no entramos como un organismo de Estados Unidos para entrar, para decir, eso es nuestro plan para ustedes, eso no lo hacemos. Trabajamos con socios acá, con las ideas que tienen ellos, estamos dispuestos a compartir la experiencia que tenemos nosotros en Estados Unidos y también las perspectivas que tenemos en otros países donde hemos visto logros y éxitos importantes. Compartir eso y generar un camino para el país que tiene sentido para el país, no solamente que tiene sentido para nosotros. Somos otro país con otra cultura, así que es más bien para generar las ideas acá. Bien. Cambiando un poco el foco de la cuestión.
A nosotros también nos interesa lo que pasa en Estados Unidos, no nos es indiferente y evidentemente influye mucho. Desde esa perspectiva, ustedes que están en las vísperas de una elección muy importante, y diría que una de las más importantes de los últimos tiempos, ¿cómo ves esta puja entre Hillary Clinton y Donald Trump? Es complicado y bueno, esto es una opinión personal y no puedo representar a mi institución con estas perspectivas porque no tenemos, el CIPE no entra en la política de Estados Unidos oficialmente, pero solamente me parece que estamos viendo un debate entre ideas y de culturas dentro de nuestro país que es importante. Tenemos que buscar un rumbo para el futuro que pertenece al pueblo americano y que tome en cuenta muchas perspectivas. Es una lucha entre candidatos. Vamos a ver, ya vamos a entrar en una serie de debates donde van a estar presentes los dos candidatos y eso va a ser importante. No hemos visto el señor Trump frente a Hillary Clinton como debate, así que eso va a ser interesante. Una parte de nuestra democracia son los debates. Parece que está en las encuestas que está un poco más enfrente de Hillary Clinton, las encuestas en cuanto a quién puede ganar, pero eso puede cambiar con muchos temas, así que vamos a ver lo que pasa. Yo tengo obligación de hacer la pregunta incisiva. ¿Vos crees que la civilización occidental, a la luz de lo que ha pasado en Europa, el retiro de Gran Bretaña, el problema del Islam introduciéndose en las sociedades civiles y quizás la falta de más candidatos o ideas en Estados Unidos, está evidenciando que hay una crisis en el sistema occidental y que el sistema occidental puede estar llegando a un punto de inflexión? Es difícil la pregunta. Hay muchos desafíos que pertenecen a todo el tema islámico, lo que está pasando en Europa, las repercusiones de estas políticas frente a la inmigración, que ha sido bastante abierto en Estados Unidos y todavía más en Europa. Y ojalá eso no cambie completamente la idea de que tenemos una sociedad libre, tenemos instituciones fuertes de la democracia que puedan aguantar estos desafíos. Pero son desafíos. Nosotros en Estados Unidos lo sentimos todos los días en cuanto a la seguridad. ¿Cómo llegamos a una seguridad ciudadana? No queremos dejar al lado las libertades que tenemos, que hemos ganado en 200 o más años de gobierno. Lo queremos dejar al lado, es una parte de nuestra cultura, pero ¿cómo podemos asegurar la seguridad junto con una política que puede seguir con temas del sector privado, de libertades abiertas y políticas que tenemos a la base? Así que son difíciles las preguntas, pero sí, estamos en momentos decisivos en cómo avanzamos el tema. Yo creo que los temas estos del rol del sector privado, de la democracia, la generación de empleo, los problemas en el Medio Oriente tienen base en la falta de oportunidad. No podemos dejar de pensar en que la revolución de primavera del Medio Oriente empezó con un empresario que enfrentó a un sistema que no dejó avanzar su pequeña empresa. Eso es como comenzó todo el tema de la primavera democrática en Medio Oriente. Así que eso pasó en Tunisia. Vos lo has dicho claramente, la vieja disputa entre libertad y orden, sí. Es decir, la armonía, la necesidad de buscar el punto de equilibrio. Lamentablemente hemos llegado al final, te agradecemos mucho haber participado en nuestro programa y que tu estadía en Argentina sea lo más placentera posible. Gracias, un placer. Muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El domingo 16 va a ocurrir un hecho único en la historia del catolicismo de la República Argentina. Se va a canonizar el primer santo argentino, que es el cura Brochero. Por tal motivo, el arzobispado ha organizado una vigilia que dura toda la noche, empieza la noche del sábado y toda la alborada del día domingo hasta la misa. A mí se me ha encargado cubrir el intervalo que va de la 1 a las 2 de la mañana del día domingo. Voy a hablar no de la historia de Brochero, que van a hablar muchos, voy a hablar de las características que hicieron a Brochero diferente: el poder comunicacional extraordinario, la capacidad de lograr resultados, la concepción geoestratégica del Valle de Tras las Sierras, la concepción del valor de los ejercicios espirituales de San Ignacio y de algunos otros temitas. Y luego, en la segunda parte de mi alocución, voy con otros amigos, a hacer algunas obritas de teatro leído que ustedes, algunas de ellas, ya conocen. Una de ellas es el romance del cura Gaucho, que se va a recitar en aquella oportunidad a 3 voces, de mi autoría, y que hoy los pongo a consideración de ustedes. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero, nacido allá en Santa Rosa, paraje del río Primero, a leguas de la laguna, que es casi mar verdadero, rebautizada Chiquita por su tamaño tremendo. Ya ordenado sacerdote, el obispo le dio un puesto al borde de la provincia, allende los altos cerros, en la región cordobesa de casi imposible acceso, llamada en aquel entonces Curato de San Alberto. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero, montado en su malacara el mulo de andar sereno, cruzando al tranco las sierras grandes para ir a los pueblos del valle que al occidente provincial tienen asiento. Como era tierra de criollos se pintó entero, cubrió sus hombros con poncho, se calzó botas de cuero, y en vez de montura gringa ensillaba un viejo apero cordobés, bien a la usanza de los paisanos aquellos. Trocó por voces autóctonas el culto latín del clero y también cambió el bonete de cura por un sombrero, de manera tal que algunos, al verlo con ese atuendo, preguntaban si era párroco o solo gaucho matrero. Así este pastor vernáculo explicaba nuestro credo, utilizando figuras llenas de simples ejemplos para que los campesinos, hombres sencillos y buenos, pero muy poco leídos, entendieran bien el verbo. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero, sin prisa pero sin pausa, cubriendo largo trayecto, desde subir a la pampa de Achala, cercana al cielo, y transitar la meseta, vadeando los arroyuelos, hasta bajar la gran cuesta que obliga a todo viajero
a preguntar si la vista engaña al entendimiento, para después de 1000 curvas llegar a Mina Clavero, portal de entrada a unos pagos que son paisaje de ensueño. Por ello llamó a Miguel Juárez Celman, compañero de andanzas estudiantiles, allá en la casa de Trejo, pidiendo al gobernador, luego presidente electo, convocara sin demora a sus mejores ingenieros para que estos transformaran el anticuado sendero de mulas en un camino de herradura más moderno, logrando se conectara, debido a este emprendimiento, Punilla con Tras la Sierra, en un enlace perfecto. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero y va cubriendo distancias mientras vislumbra su sueño. Una casa de ejercicios espirituales, anhelo en el que puso su vida, su pasión y su desvelo. Y así, en la villa de tránsito Curato de San Alberto, construyó en algunos años este pabellón inmenso, propio de la capital, no de Villorio pequeño, para que hiciera el retiro de San Ignacio, su pueblo. 6 jornadas de internado en total recogimiento, misa diaria en la capilla, charlas con el misionero y en silencioso reparo la contrición para luego confesar y comulgar con entusiasmo sincero. Y por eso, y por si eso fuera poco, con incansable denuedo, fundó el Colegio de Niñas y el 1 de febrero del año 1880 vio coronado su esfuerzo cuando arribaron las monjas que él pidió con tanto celo. Eran 16 hermanas esclavas con verdadero espíritu de servicio, brío y temple aventurero, que a poco de su llegada indispensables se hicieron por administrar cual ángeles, casa, colegio y convento. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero. Nació cercano a la mar, se fue a vivir a los cerros, estudió filosofía, pero el lenguaje campero era de su preferencia para hablar con los arrieros. Cruzó 100 veces las sierras, visitó todos los pueblos, conocía a los parroquianos en sus voces y sus gestos, educó a las niñas huérfanas, confesó a los criollos fieros, casó a los enamorados, dio consuelo a los enfermos, acompañaba a los viejos, bautizaba a los pequeños, integró 2 grandes valles incomunicados ellos, hizo hacer los ejercicios con su irresistible ejemplo a miles de feligreses que comulgaban contentos. Brindó su vida a los pobres, emulando al Nazareno, y le arrebató a Mandinga clientes que mandó a San Pedro. Repartió amor por doquiera. De lepra se encontró enfermo. Fue a tratarse a la metrópoli. Volvió a morirse a los cerros. Su causa estuvo parada quizás demasiado tiempo, pero hoy un papa argentino lo hará santo verdadero. Francisco, que Dios te tenga, igual que al cura Brochero, reservado al lado suyo, lugar de honor en el cielo. Es palabra de honor. Recordarán que la semana pasada les conté la historia de los 2 primeros hospitales de Córdoba, el Santo Olaya, 1576, y el de San Roque, 1767. Pues ahora les voy a contar la historia del primer hospital de mujeres, porque, bueno es aclararlo,
En aquella época los hospitales eran exclusivamente de hombres. Las mujeres se atendían en su casa, aún las pobres. Pero eso generaba un problema muy serio, porque los médicos, aún los médicos pagados por el cabildo para atender a los pobres, perdían mucho tiempo para ir a la casa de los enfermos y había enfermos que requerían un cuidado más intensivo, más frecuente, y para eso estaban los hospitales. Ahí, por eso, nació la idea de hacer un hospital para mujeres. Y la idea provino de un hombre que había nacido en Cádiz y que se había instalado en Córdoba a mediados del siglo XVIII, un hombre con un sentido de la caridad muy desarrollado. Se llamaba Juan José Vélez, que fundó aquí una prolífica y prestigiosa familia y, llevado por este celo y esta caridad, fundó una cofradía que le llamó Hermandad de la Santa Caridad, tomada al ejemplo de una institución semejante que había existido y se había creado en Sevilla un siglo antes. La primera misión que se propuso fue juntar limosna para pagar el enterramiento de los pobres. Esto merece una aclaración. Enterrar a un difunto era algo muy costoso y además por los principios de la Iglesia, que una religión era muy compartida y muy importante en ese momento, debían ser enterrados en sagrado, es decir, en una iglesia o en un lugar expresamente reservado para eso que hubiera sido bendecido. Las iglesias al comienzo eran los lugares o los cementerios que estaban al lado de ellos. Un caso típico es el cementerio que estaba en lo que hoy es la Cortada de Santa Catalina, esa callejuela que separa el cabildo de la catedral. Ahí solían enterrarse los canónigos de la catedral. Ahí fue enterrado el general Quiroga después de su asesinato, que lo trajeron de Barrancayaco, etc. El rey se ocupaba de esto y dictó una ordenanza disponiendo que dejara de enterrarse en las capillas e iglesias y se crearan cementerios porque la salud pública se veía afectada, no era bueno. Sin embargo, aquí en lo que es la Argentina se tardó mucho en crear cementerios públicos. El de Córdoba, el de San Jerónimo, fue creado por el gobernador López el 19 de abril de 1843. Hay una historia curiosa. El fiscal Manrique, que fue uno de los impulsores de la creación de ese cementerio, fue el primero que fue sepultado ahí porque fue fusilado por orden de López en ese lugar. En 1771 el obispo Abadillana apoyó la Hermandad de la Caridad y entonces tuvieron la idea de sumar al enterramiento de los pobres la creación de un asilo de huérfanos y un hospital de mujeres. Se les cedió la iglesia del Pilar, que había sido fundada por dos hermanas solteras, la iglesia del Pilar que todavía está en Avenida Maipú, esquina Avenida Olmos, y tuvo también el apoyo del Cabildo. En 1779, uno de los miembros de la Hermandad del Pilar, Fernando Fabro, viajó a España para conseguir la autorización del rey, pero esta tardaba, y en 1782 el Cabildo dispuso autorizar el comienzo de las funciones del hospital. La primera que tuvieron es un cuarto junto a la iglesia del Pilar, en donde había 3 camas. Ese fue el primer hospital de mujeres que hubo, 1782. Cuando llega el gobernador Sobremonte a Córdoba, que fue un hombre que le dio tanto impulso a la ciudad, empieza a insistir ante el rey para que dé su aprobación y se pueda hacer un hospital más importante. Recién en 1798, Carlos IV firma una real cédula autorizando el hospital. Entonces ahí se amplía a 8 camas y se pone un servicio de obstetricia. Un servicio de obstetricia que era fundamentalmente asistido por parteras, que se llamaban en esa época comadronas, y para poder ejercer ese oficio tenían que dar un examen de idoneidad ante un médico reconocido. En el año 1800, les dije el lunes pasado, el Hospital San Roque, que estaba en el noviciado, en el antiguo noviciado que había sido de los jesuitas en la calle Colón y Rivera Indarte, se traslada a su sede nueva, que era el Hospital San Roque, que hemos conocido los que tenemos algunos años, en Rosario de Santa Fe y Obispo Salguero. Entonces, la Hermandad de la Caridad pide el viejo noviciado para instalar allí el Hospital de Mujeres. Pero hay obstáculos. El obispo, que era Monseñor Moscoso, se opone y les ordena que trasladen el hospital de al lado de la iglesia del Pilar a frente del Hospital San Roque. Y
a regañadientes se ven obligados a hacerlo, pero insisten ante el rey y logran, en definitiva, que el rey mande una disposición para que el cabildo vaya, investigue, vea cuál es la calidad del servicio que prestan y le manden un informe. En 1806 se hace esto, el informe es positivo, estaba funcionando bien el hospital, de manera de que el rey autoriza que se instalen en la hermandad junto a la iglesia del Pilar. El hospital de mujeres siguió funcionando muchos años hasta que, ya avanzado más el siglo XIX, empezaron los hospitales a ser mixtos, es decir, había salas de hombres y salas de mujeres en el mismo hospital, que es lo que ocurre actualmente. Esa es la historia del primer hospital de mujeres que hubo en la ciudad de Córdoba y creo que también fue el primero que hubo en la República Argentina. Prudencio, respecto del tema de la omisión del índice de pobreza, qué bárbaro, pero peor y más increíble aún, es la reacción de la gente. Una ciudadanía que el ministro dice, no voy a publicar más el índice de pobreza, y se queda muda, y no dice nada, y no se queja, y acepta esa situación. Eso es lo más grave de todo. Yo tengo la sensación de que la sociedad argentina ha estado durante 12 años anestesiada. Es decir, había disminuido su capacidad de reacción. Parece ser que la fiesta de consumo, como yo la llamo siempre, eso de tener la apariencia de abundancia de plata, porque se estaba gastando todo, se estaban liquidando las reservas, se estaba endeudando el país, se estaba emitiendo dinero sin respaldo, etcétera, etcétera, y se estaba recibiendo, además de la soja, muchísima plata, hizo que creyéramos que había que perdonar todo, que todo estaba bien, mirar para otro lado cuando veíamos la evidencia de los horrores que estaban cometiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos bien, si estamos bien, déjalos que hagan lo que quieran. Eso, en un pueblo, es suicida. Y si un pueblo no abre los ojos y advierte que si no controla un gobierno, su futuro está en juego y va a ser posiblemente muy duro, está mal. Bueno, yo creo que ese fenómeno es tan importante y tan serio que debe ser estudiado profundamente, porque si no, cualquier persona que tenga habilidad para repartir dineros por un periodo corto, después saca el 54% de los votos. Segundo tema, Prudencio, John Semco. Es curioso cómo el mensaje nacionalista y luego socialista se ha encargado de que la gente crea que el imperialismo yanqui sojuzga a las otras naciones. Los Estados Unidos de Norteamérica han, de alguna manera, sido el ejemplo de la democracia en las otras jóvenes naciones de América y el ejemplo del libre capitalismo. Y quieren que las otras naciones sean democráticas y sean capitalistas. Sí, es así. No hay duda que es el modelo de democracia republicana y de capitalismo en competencia, como bien lo sueles decir vos, más exitoso, y creo que hay que imitarlo porque les va bien. Ahora, hay que reconocer que también se han equivocado, porque hubo una época en donde la Guerra Fría los llevaba sobre todo a combatir al comunismo. Preferían tener en algunos países gobiernos de facto, gobiernos militares, inconstitucionales, que combatieran al comunismo. Entonces eso fue un error y nos hizo a nosotros mucho daño. Hoy es evidente que los Estados Unidos han cobrado conciencia de que el interlocutor más válido es aquel país a donde reina la democracia republicana y el capitalismo. Tienes razón, pero debo aclarar, y con esto terminamos, que mientras ellos han combatido el comunismo durante toda la Guerra Fría, en 70 años de gobierno del partido mayoritario argentino, hemos combatido el capital, como bien dice la marcha del Partido Justicialista. Y ahora estamos pagando los resultados de eso. Sí, nos hemos quedado sin tiempo, se ha terminado el programa, nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Sempre vi solo
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.